Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Este martes estamos en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Houston, un servidor, Chris Dupont, y mi esposa y coequipera, productora del programa, Mónica Franco. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Chris. Siempre es un honor estar con el gigante aquí de la apologética a mi lado. El amor de mi vida. El honor es mío y siempre una bendición transmitir este programa contigo, mi amor. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos muy entusiasmados por el tema de hoy, Moni. Sí, todavía no vamos a decir porque todavía nos quedan unos minutitos. Ahorita podemos empezar a saludar y a recordar un poco que vimos en el podcast pasado. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos siempre que todo esto que hacemos sea de bendición para ustedes, para sus seres queridos. Y Chris, aquí ya tenemos algunos saluditos. Tenemos a Marco Antonio Díaz. Saludos de Ana Gloria y Marco desde Querétaro. Saludos, compadritos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre los días martes. Les mandamos un gran abrazo. Y bueno, ¿qué vimos la vez pasada, Moni? Bueno, estamos viendo temas ahora sí que semiprohibidos, política. Y estos son temas que por lo general no se tocan en las iglesias y es parte de la razón por la que estamos tocando estos temas. ¿Por qué? Porque creemos que a Dios le importan todos estos temas. ¿Por qué? Porque están relacionados con la moral. Y todo lo que tiene que ver con el bien, con el mal, es algo que a Dios le atañe, algo que a Dios le importa. Y la vez pasada estábamos hablando de una ideología que ha sido muy sonada en muchos países en Latinoamérica, llamada la filosofía del bien vivir o del buen vivir. Y tiene que ver mucho con volver a estas ideas ancestrales de que en América los indígenas, los indios americanos vivían bien, en armonía y felicidad con la naturaleza, donde abundaba el amor, etcétera, etcétera. Bueno, ya vimos que esto es totalmente mitológico, es utópico y es completamente falso. Y hablamos de una perspectiva más centrada en la realidad. Y una de las cosas, ustedes saben que el podcast es Veritas Fidei. Veritas es lo que estamos haciendo aquí, es hablar la verdad. Veritas del latín, verdad. Y verdad es lo que corresponde a la realidad. Lo que pretendemos en estos programas es que la verdad salga a flote. Y eso es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. Y ganando muchos amigos. Pues amigos también y otros no tantos. Chris, Madeleine Rieder. Buenas tardes, Chris y Moni. Seguimos muy contentos de verlos y esperamos escucharlos y aprender con ustedes. Dios los bendice. Gracias, mamita, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. A los dos también. Jared Quiroga, saludos y bendiciones desde Querétaro. Gracias, Jared. Ahora se juntaron nuestros amigos, hermanos y familia queretanos. Gracias por estar con nosotros, Jared. El tema de hoy va a estar también interesante. No se asusten, va a ser el cristiano y la política parte 2. Cuando tú escuchas, vamos a hablar de políticas, que estás en una cena o estás con amigos o estás en, no sé, en algún evento social. En la cena de Navidad, ¿no? Casi todos se levantan de la mesa y se van o empieza el pleito, ¿no, Chris? Y terminan peleados y si llegaron bien y contentos se van mal y enojados, ¿no? Y otra cosa es también, no, yo soy cristiano, yo no me meto en la política, ¿no? Uh-huh. Hay algunas ideas así. Podemos decir, bueno, pues sabemos que pase lo que pase, pues Dios está en control. Bueno, sí, Dios está en control, pero eso no significa que nosotros no tengamos algo que hacer o que decir en cuanto a estos temas de política, que son también importantes. Alirio Augusto Cañaveral dice: muy buenas noches, los últimos 2 temas los he visto en diferido, muy interesantes, Dios los bendiga, saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Un abrazo, Alirio, hasta la hermana Colombia. Katie Jefferson, saludos desde Zacatecas, México.
Gracias por tocar estos temas. Un abrazo. Es pues una bendición para nosotros también ver qué es lo que piensan ustedes y ver también, aprendemos también de sus preguntas, de sus comentarios. Obviamente queremos saber de ustedes, saber qué piensan y siempre nos enriquecen sus comentarios. Pues Chris, ya llegó la hora. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues hablemos de política. Vamos a hablar de política hoy en el contexto de qué dice la Escritura acerca de esto y cuál debe ser nuestra actitud. Obviamente este es un podcast cristiano. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a estos temas? Y como bien dijiste, Moni, muchas veces estos temas de religión y política son temas tabú. No se debe mencionar en la mesa. Obviamente muchas familias terminan hablando de las dos y hoy no va a ser excepción. Vamos a hablar de estas dos cosas. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, hay algunas preguntas básicas en cuanto a cuestiones de política y gobierno. ¿Para qué existen los gobiernos? ¿Por qué existen los gobiernos? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, de nosotros, hacia la política? ¿Qué dice la Biblia acerca de la política y el gobierno? Y más allá de eso, Jesús habló de política, Pablo habló de política. ¿Cuál fue su actitud en cuanto a política o en cuanto a los políticos de su época? Más importante, ¿debemos inmiscuirnos hoy en día a temas de política o no? ¿Y qué con la cuestión de la separación de iglesia-estado? Muchas veces cuando hablamos con algún escéptico nos dice, ¿sabes qué? No metas tu religión aquí, respeta la separación de iglesia y estado. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Y bueno, no sé en ustedes en otros países latinos, pero en México tenemos mucho el concepto de la mordida. ¿La mordida qué es? La mordida en México, no sé si en otros países latinoamericanos se utiliza el mismo concepto. En sus comentarios, por favor, déjenos saber. Es esta idea de dar un soborno a un funcionario o a un policía para que nos deje ir o para que nos dé una concesión por fuera de la ley, que a la vez es romper la ley, es la promoción de la corrupción por medio de los mismos gobernantes y de las mismas personas que deberían estar haciendo que las leyes se cumplan, son los primeros a veces que las rompen, ¿no? Tenemos también problemas en México, como los ha habido en Colombia y en muchos otros países, donde ya el narcotráfico está tan engranado con el gobierno que muchas veces son uno y el mismo. Es un gran problema. Bueno, ¿cómo debemos actuar en cuanto a estas cosas? Y lo primero que debemos entender es que vivimos en un mundo caído. La palabra de Dios nos informa que esto no es el jardín del Edén. Nos corrieron de ahí hace mucho tiempo, cuando nuestros primeros padres pecaron y se rebelaron en contra de Dios, fueron desterrados del jardín del Edén. Hoy no vivimos en el jardín del Edén, vivimos entre espinos y abrojos, vivimos en un mundo caído y vivimos en una sociedad que nunca va a poder ser perfeccionada. Escúchenme esto muy claro, porque luego hay personas que tienen, por un lado hay gente cristiana que dice es que la política no debemos ni meternos ahí. Y por otro lado tienes activistas políticos que tienen toda su esperanza puesta en la política y piensan que van a resolver todos los problemas de la sociedad, y ambos están incorrectos. Creo que una perspectiva más balanceada es que vivimos en una sociedad de seres caídos, en una sociedad que no va a poder ser perfeccionada, pero que debe ser moldeada por nuestra cosmovisión cristiana. Y esa debe ser nuestra perspectiva del gobierno. El ser humano es malo,
de corazón, tiene una naturaleza corrupta y al mismo tiempo la sociedad y la naturaleza están en decadencia. Eso es indudable. Pero eso no significa que no tengamos que hacer nada para actuar en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. Primero, preguntábamos al inicio, ¿cuál es el propósito del gobierno? Bueno, fíjense en algo y preguntémonos, tal vez es un poco más claro cuando hablamos de policía o de Guardia Nacional, pero la policía en específico, ¿por qué hay policía? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué necesitamos policía? ¿Por qué necesitamos cuerpos policíacos? Muy sencillo, porque el ser humano, si se deja sin supervisión, va a hacer el mal. Así que el propósito central del gobierno es preservar la moral y proteger a los ciudadanos de maldad interna y de maldad externa. Ese es el propósito del gobierno. Ahora, no se trata tampoco, como les decía, de hacer un paraíso terrenal por medio del gobierno. Eso no va a suceder. Eso solo va a suceder cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese. Y bueno, vamos a ver un poco de cuál es nuestro papel en la política como cristianos. ¿Puede un cristiano participar en la política? ¿Puede ser un cristiano político a la vez? Cristianismo y cultura. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la cultura? Vamos a ver un par de ejemplos también. Y vamos a hablar al final de un poco de la separación de iglesia-estado. Entonces, si hay preguntas en cuanto a esto, ahora es el momento de enviarlas por nuestras redes sociales. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito en general? ¿Cuál es el propósito de la vida del ser humano? Y aquí me refiero al juego de turista o monopolio, como se conoce en algunos lugares. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa cuando termina el juego de monopolio? ¿Es la vida como un juego de turista o de monopolio donde termina el juego y todo se dobla y se guarda en la caja? ¿Es así la vida del ser humano, que simplemente cuando uno ya pasa a mejor vida, como decimos, te meten en tu caja y todos van a comer ensalada de papa a la iglesia y hablar de las bonitas historias de ti? ¿Ese es el propósito de la vida? Creo que no. El propósito de la vida, irónicamente, creo que una universidad de la Universidad de Harvard en Massachusetts fue fundada en 1636 y creo que su propósito inicial, por lo menos el lema inicial que tuvieron a la hora de fundar esta universidad, responde a la pregunta de cuál es el propósito de la vida humana. Y aquí me estoy refiriendo al Harvard de aquel tiempo, porque el Harvard moderno es una de las organizaciones más seculares y anticristianas que puede haber. Pero los fundadores de la Universidad de Harvard eran creyentes, y esto fue lo que pusieron en su propósito o en su lema inicial: que todo estudiante tenga plena conciencia e instrucción acerca de su propósito inicial al estudiar. Esto es, conocer a Dios y a Jesucristo, quien es vida eterna, haciendo referencia a Juan 17:3. Y por lo tanto, poner a Cristo como el claro fundamento de todo conocimiento y aprendizaje. El lema resumido de la universidad era Veritas Christo e Ecclesia, que significa verdad, Cristo e iglesia. Creo que no se equivocaron. Si resumimos aún más cuál es el propósito del ser humano, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y vivir por siempre unido a Él. Y segundo,
darlo a conocer. Conocer a Dios y darlo a conocer. Eso es el Evangelio. Y creo que el propósito del gobierno se deriva de esta cuestión de que el ser humano es un ser caído y por ende necesitamos un medio de preservar la moral, de evitar la anarquía y defender al inocente, proteger al inocente. Y la forma en que los gobiernos hacen esto es por medio de leyes. Y la segunda forma en que evitan los gobiernos que haya corrupción o que haya un poder monolítico es haciendo la división de poderes. Y la gran mayoría de los países occidentales tienen la división del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y de nuevo, esto es para evitar problemas de moralidad donde un grupo toma todo el poder y somete a los demás y empieza a hacer maldades. Ese es el propósito del gobierno, preservar la moral, evitar anarquía y defender al inocente. Específicamente Mateo 28 y Mateo 5 hablan de que parte del propósito del cristiano en cuanto a conocer a Dios y darlo a conocer es el ser sal y luz en la tierra. Y cuando Jesús habla de ser sal y luz en la tierra, se refiere a este concepto moral de que somos seres caídos, pero los cristianos tenemos esta facultad y esta tarea de ser sal, y la sal se utilizaba en aquel tiempo no solo para sazonar, sino para evitar la podredumbre de los alimentos, evitar la corrupción en los alimentos, y la luz de una manera similar. Así que la transformación de la sociedad no va a venir por política cuyo propósito es simplemente preservar la sociedad para que no se destruya por dentro. La verdadera transformación va a venir a través del Evangelio. Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y esta es la verdadera transformación integral. La transformación integral va a venir cuando cada individuo experimente este nuevo nacimiento, y eso va a influir en todas las demás áreas. Va a influir en áreas como en las escuelas, en las familias, en los negocios y en los gobiernos. Y eso va a tener dos principales beneficios para nosotros. Uno va a traer libertad religiosa y otro es que va a traer una sociedad más moral o menos inmoral, por lo menos. Y la libertad religiosa es algo que quisiera tocar también, porque en muchos países no hay libertad religiosa. Quisiera referirlos, si están ustedes escuchando esto y no están viendo la transmisión en vivo, sino que están tal vez escuchando el audio nada más, quisiera referirlos, tal vez hagan una búsqueda en internet de un mapa de la península de Corea. Pero un mapa, una fotografía satelital nocturna. Busquen foto satelital nocturna de la península de Corea. Y para los que sí están viendo, van a notar algo muy interesante. La península está dividida casi prácticamente a la mitad. Y la mitad del sur está muy iluminada. De hecho, si ven la capital, Seúl, es un punto muy, muy luminoso, pero toda la península está muy iluminada. Quiere decir que hay mucha luz. Por otro lado, si ven el norte de Corea, Corea del Norte, que ustedes saben que es un estado comunista donde no hay libertad, es básicamente un gran campo de concentración, no hay luz. Y mi pregunta para ustedes es esta:
¿Cuál es la diferencia principal entre Corea del Norte y Corea del Sur? Y no es el evangelio. La diferencia principal es esta. ¿Están listos? Política. Política. ¿Por qué? Porque la política en el sur permite libertad religiosa también. En el norte, no. Tú ve al norte y habla de Jesús y vas a acabar muerto. No hay libertad religiosa. Esto es una de las razones por la que a los cristianos nos debe importar la política. Si nos importa poder compartir el evangelio, nos debe importar la política, porque es la política de un país la que te permite o te prohíbe por ley hablar del evangelio y tener libertad religiosa o no. Así que si podemos resumir esto, lo que es bueno o malo, entre comillas, y aquí me refiero entre comillas porque todas las cuestiones prácticamente que se legislan, y son muy pocas las cuestiones que se legislan que no son cuestiones morales. Casi todo en cuestión de leyes es una cuestión moral. Así que lo bueno o malo, lo que es legal o ilegal en una sociedad o en un país, se decide por medio de un proceso político, por lo general por elecciones y si no, por gobernantes o jueces. Y aquí alguno podría decir, o darnos tal vez una objeción y decir, bueno, no necesitamos inmiscuirnos en política, solo necesitamos predicar el evangelio. Bueno, volviendo al ejemplo de Corea del Norte, ahí no puedes predicar el evangelio libremente. Sí lo puedes hacer, pero si te encuentran, te van a matar. No hay libertad de hacer tal cosa. Así que fíjense y piensen en esto. ¿Qué áreas de nuestra vida son tocadas por la política y por leyes? Ahí les va. Tu iglesia, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu negocio, tu libertad de expresión, tus propiedades, las escuelas, tu casa, tus impuestos, tu seguridad, y afecta a pobres y no pobres, incluso a los no natos les afecta. Ya hablamos de esto en este podcast. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por la política. Y la pregunta sería, pues, ¿qué no tenemos un lado cristiano y otro lado secular? No, somos cristianos siempre. Cuando estás en el trabajo eres cristiano, cuando estás en la iglesia eres cristiano, cuando estás en otro país sigues siendo cristiano. Todas nuestras áreas de vida son informadas por nuestro cristianismo. Como dice 1 Corintios 10, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos hay que hacerlo para la gloria de Dios. Así que si no nos inmiscuimos en la política, no vamos a poder ser sal y luz en esa área y tampoco vamos a influir en nuestra cultura y nuestras decisiones. Ahora, ¿cuál es la forma más efectiva de influir en la política? Bueno, uno no tiene que postularse para ser diputado o senador o presidente o policía o entrar a las Fuerzas Armadas, no. Simplemente con la forma en que votamos en los países donde tenemos la bendición de tener democracia y podemos elegir a nuestros gobernantes y podemos elegir y votar en qué leyes se aprueban o desaprueban, esa es la forma más efectiva en que podemos influir en la cultura, con nuestro voto, votando por gobernantes cuyos valores morales se alinean de mejor manera a los ideales cristianos. Y aquí déjenme hacer un paréntesis, porque no vamos a encontrar gobernantes perfectos, es un oximorrón.
No existe tal cosa como un gobernante perfecto porque no hay gente perfecta. Siempre una elección entre 2 o 3 gobernantes va a ser, como decimos en mi país, escoger lo menos peor. ¿Sí? Ese paréntesis justo iba a ser, Chris, porque hay muchas personas, conocidos y no conocidos, que dicen, este está peor y este está muy mal, pero este está peor, no voy a votar por ninguno. Porque soy cristiano y los dos tienen cosas muy malas. Sí, lo más seguro es que los 2 o 3, si tienes 3 opciones, sean pésimos los 3. Pero te aseguro que va a haber uno que va a ser menos peor que los demás. Y al escoger uno que es menos peor, estás por lo menos contribuyendo a un futuro menos inmoral. Menos inmoral. No estás, el que estés votando por una persona o una plataforma de ideas, no significa que estás de acuerdo con todas sus ideas. Significa que las ideas por la persona por la que estás votando tiene ideas menos malas que las de los demás candidatos. O si estás votando por 2 leyes y ninguna de las 2 leyes te gusta, por lo menos escoger la menos inmoral es lo que a Dios le agradaría en ese momento. ¿Por qué? Porque si no votas, estás dejando la decisión a terceros y estás quitando esa buena influencia que podrías tener en la cultura y en la sociedad. Otra persona podría decir, bueno, ¿qué con la separación de iglesia y Estado? Y esto mucha gente lo ve como, por ejemplo, me han tocado amigos ateos que dicen, ¿sabes qué? Tus ideas religiosas, déjalas para la alcoba, para tu casa, para tu cuarto, pero no las promuevas en la esfera pública. Déjalas en tu casa, en tu vida privada. Hay separación de iglesia y Estado. Y eso no es, por lo menos aquí en Estados Unidos, la idea de separación de iglesia y Estado era para evitar que el Estado intervenga en asuntos de la iglesia y preservar la libertad religiosa. Porque para el cristiano todo es sagrado, pero ahora algunos quieren utilizarlo como para decir, ¿sabes qué? Aquí el Estado es completamente secular, digamos, ateo, y no hay lugar para el cristianismo o ningún otro tipo de religión. Y eso es totalmente falso. Cuando los primeros pobladores llegaron a Estados Unidos, llegaron porque precisamente no tenían libertad religiosa en los países europeos de los que venían, y venían buscando libertad religiosa. Y este concepto de separación iglesia y Estado se hizo precisamente para evitar los abusos del gobierno al meterse a los asuntos de las personas y tratar de evitar que intervenga el gobierno en asuntos de la iglesia y para que se respete la libertad religiosa. Ese era el propósito original de la separación de iglesia-estado. Otro punto interesante que algunos dicen es: Jesús no se metió en cuestiones de política. Híjole, yo no sé quiénes digan esto. Tal vez los que digan esto es porque no han leído un poco las palabras de Jesús, pero veamos Mateo 23. Y por cierto, Pablo ni se diga. Pablo en Romanos 9 básicamente dice, Romanos 15 dice que la autoridad, la espada, precisamente dice, la espada ha sido puesta por Dios y Dios pone a los gobiernos. Así que hay cierta autoridad que viene de Dios al establecer gobiernos.
Y Pablo incluso utiliza su ciudadanía romana y la ley romana para influir y avanzar el evangelio de Jesucristo. Incluso si ustedes se ponen a ver los viajes misioneros de Pablo, él de manera rutinaria iba seguido con los cabezas de gobierno y los líderes políticos, sociales y culturales de su época para hablarles del evangelio. ¿Y por qué hacía esto? Porque si tú vas con los líderes y los cabezas de la sociedad y ellos se convierten, ellos mismos van a ser de influencia en la cultura en la que se desenvuelven. Y esto fue algo brillante que hizo Pablo para influir en la cultura. Volviendo al tema de Jesús, donde dicen, bueno, es que Jesús no se metía en cuestiones de cultura, y de política. Bueno, veamos Mateo 23 y veamos un pedacito nada más, porque el pasaje es aún más largo. Y desde el versículo 23 en adelante dice, palabras de Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Una pausa. Los fariseos no solamente eran los líderes religiosos de la época, influían también, tenían una influencia política. De hecho, muchos de ellos estaban enmancuernados con los gobernantes romanos para influir en el gobierno de los judíos. Así que eran no nada más líderes religiosos, eran también líderes políticos y líderes de cultura y de sociedad. Y les dice, ay de ustedes, ay de vosotros, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Palabra de Jesús, el dulce y tierno Jesús. Bueno, como dice el doctor Frank Turek, Jesús no era Barney. Jesús era un hombre que venía en nombre de Dios, era Dios mismo encarnado y se indignaba de ver la corrupción y la podredumbre de los fariseos y al mismo tiempo hizo algo al respecto, señalarlos y desenmascararlos. Jesús va y les dice, están mal, necesitan cambiar, esto que hacen es inmoral. Y Jesús era campeón de la verdad y no se quedó callado. Y les dice, dejan lo más importante para el final. Y aquí se refiere a esto, si a algunas personas les parece un poco extraño que diga, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, para la ley judía el mosquito y el camello eran ambos animales inmundos. Y lo que está diciendo Jesús es, bueno, son hipócritas porque quitan al mosquito inmundo, pero se tragan un camello gigantesco. No sean hipócritas. Y aquí está hablando también que hay una jerarquía y hay cosas más importantes que otras. Y aquí tal vez voy a pisar algunos callos, pero creo que aquí estamos para hablar la verdad. Hablamos al principio del podcast acerca de defender a los débiles, del derecho a la vida de los no natos, y en específico hablamos del aborto. A mí me parece, y voy a decir esto siendo que soy amante de la naturaleza y del mar y de
y creo que Dios nos ha puesto en este mundo también para preservar su creación y cuidarla, y cuidar a los animales y a la naturaleza. Pero no entiendo cómo puede haber tanta gente, por ejemplo, que dediquen sus vidas enteras apasionadamente a causas como salvar a los delfines, que, déjenme decirles algo, no está mal salvar a los delfines, pero hay jerarquías. Salvar a los delfines cuando hay miles y miles y miles de clínicas de aborto en el mundo, donde mueren niños todos los días. ¿Dónde está nuestro equilibrio? Yo no tengo problema con que estemos preocupados por salvar a los delfines o a cualquier otra causa social, ecológica, etc. Pero cuando se trata de salvar humanos o delfines, ¿por qué no salvamos primero a los humanos que están hechos a imagen y semejanza de Dios y después vamos y salvamos a los delfines? Y eso es lo que está hablando Jesús, de las prioridades, que cuando entra inmoralidad en la cultura, se nos pierde la brújula moral. Ya no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y como cristianos tenemos la facultad única de informar a la sociedad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Informar también e influir con nuestro voto para que haya leyes más justas o al menos menos injustas. Y aquí hay que hacer una distinción en cuanto a religión o en cuanto a evangelio. Tal vez religión no es la mejor palabra, pero el evangelio tiene que ver primeramente con nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y la moralidad es algo que habla de nuestro deber con otras personas. Y si ustedes ven los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, ven toda la ley completa, unos mandamientos, de hecho, los podemos clasificar en dos. Los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y los demás que tienen que ver con nuestra relación con otras personas, relación vertical y relación horizontal. Y en cuanto a esto de moral, otra objeción que nos pueden llegar, y lo he escuchado también muy seguido, es: no puedes legislar la moral. Bueno, como hablamos hace un momento, yo no me puedo imaginar muchas leyes que no tengan que ver con moral. Casi todas las leyes que tenemos tienen que ver con moral, con moralidad. Así que, de hecho, mi respuesta aquí para los que dicen no puedes legislar la moral, la respuesta es sí, la moralidad se legisla todo el tiempo. De hecho, pocas cosas en materia de leyes no tienen que ver con moral. La única pregunta es: ¿qué moralidad vamos a legislar? ¿O la moralidad de quién? ¿Quién está al mando? ¿O quién está votando? Esa es la moralidad que se va a implementar. Y en países como Corea del Norte, simplemente ya no hay libertad porque o la gente fue sometida a la fuerza o terminaron votando por dictadores que se quedaron en el poder, como ha pasado en muchos países. Me parece algo muy curioso que mucha gente no reconoce esto, pero la Declaración de Independencia de los Estados Unidos lo deja muy en claro, y estas son palabras de Thomas Jefferson. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos pone unas palabras que debemos de ponderar porque creo que son ciertísimas. Y él dice esto, uno de los párrafos que dice: en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, dice: consideremos
que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres han sido creados con igualdad, que les han sido dados ciertos derechos inalienables por su Creador, entre ellos el derecho a la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. ¿Saben qué quiere decir inalienables? Quiere decir que ningún poder terrenal te los puede quitar. Quiere decir que no, y la razón por la que nadie te los puede quitar es porque han sido dados por Dios, porque hay una ley por sobre las leyes humanas, que es la ley de Dios y la ley divina. Debemos legislar la moral que viene por encima de todos los hombres, y esa es la moral dada por el Creador. Y Jefferson aquí en esta declaración, en este párrafo, reconoce que estos derechos de igualdad, de derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, son dados por el Creador, no son dados y otorgados por ningún gobierno. Lo único que hace el gobierno es, y debería hacer, es preservar estos derechos que ya han sido otorgados por el Creador. Así que las cuestiones más importantes de la ley y en las que debemos como cristianos inmiscuirnos, y aquí, por cierto, también necesitamos necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, necesitamos médicos, pero también necesitamos legisladores cristianos, también necesitamos gobernantes cristianos, soldados cristianos, etcétera. ¿Por qué? Porque las cuestiones más importantes de la ley tienen que ver con moral. Por ejemplo, lo que dice la Declaración de Independencia, el derecho a la vida, el valor humano. ¿Por qué es más valioso un delfín que un ser humano? Nada más y nada menos porque fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos una imagen de nuestro Creador que nos distingue de todo el resto de la creación. Libertad, incluyendo libertad de culto, familia, matrimonio, etc. Así que debemos, por cierto, hoy en día, y búsquenlo en internet, es absolutamente ridículo que en cuestiones, por ejemplo, de familia y matrimonio, hay gobernantes hoy en día que no pueden o no quieren definir lo que es una mujer. Ya lo hablamos con el doctor Juan Valdés hace un par de podcasts de esta cuestión de ideología de género. Hay gente de verdad que ya no puede o no quiere definir lo que es hombre o lo que es mujer. Es lo que uno quiera. Es más, si quiere ser delfín, puede ser delfín. Y puede haber leyes que promuevan esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, yo solamente voy a predicar el evangelio y que pues, la gente ahí se haga bolas con sus leyes. No. Tenemos que votar por valores morales que vayan y se alineen con los ideales de nuestro Creador. Y aquí voy a hacer una pausa. Y aquí me incluyo yo también, porque soy parte de la iglesia. Una de las cosas que muchos cristianos nos quejamos cuando vemos la podredumbre social en la que vivimos, la pregunta aquí sería, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Es el presidente o el Congreso o la Cámara de Diputados o la policía? ¿Quién tiene la culpa de esto? Y no voy a indagar demasiado en esto, pero sí creo que debemos ver un poco hacia adentro de nosotros mismos como iglesia, porque esto es indudable.
en los últimos 100 años, la iglesia ha delegado su responsabilidad de ser sal y luz en la tierra y se ha alejado a sus clubes de sociedad, a sus iglesias los domingos, y muchos cristianos, diría yo la mayoría, han dejado de ser sal y luz en la tierra. Y luego nos preguntamos por qué universidades como Harvard, que fueron fundadas, y por cierto, en el mismo bando están la gran mayoría de las universidades de Norteamérica, que fueron universidades fundadas por creyentes, ahora son las principales que están promoviendo este tipo de ideas como la ideología de género y apoyando ideas que incluso terroristas como Hamas están metidos en estas universidades. Y es algo triste de ver que como iglesia no hemos sido sal y luz. Lo que toca para que los cristianos seamos de influencia en la sociedad y en la inmoralidad que estamos viendo es salir de nuestras iglesias y ser influencia y ser sal y luz, como dijo Jesús, en la sociedad. ¿Y cómo? Como artista, influyendo en la música, en las artes, en películas, como ingenieros, como arquitectos, como gobernantes, como políticos, como legisladores. Todo en nuestra vida como cristianos debe informar nuestra forma de vivir. Y me gustaría terminar aquí con una cita de Edmund Burke. Y creo que tiene mucha razón. Él dijo esto: lo único que se necesita para que triunfe el mal es que la gente moral no haga nada. Y aquí, hermanos y amigos, si me permiten esta fraternal amonestación, como iglesia necesitamos despertar porque no hemos hecho nuestro trabajo en esta área. Nos hemos encerrado en nuestras burbujas de iglesia y hemos dicho, bueno, pues las cosas van a ir de mal en peor, pues ya no hay que hacer nada, Cristo viene pronto. Y eso no es lo que nos... y eso es verdad, que las cosas van a empeorar, pero el que vayan a empeorar no quiere decir que estamos eximidos de nuestra responsabilidad como cristianos y enviados por Jesús para ser sal y luz, no para retirarnos a nuestros edificios y nuestras iglesias y dejar que los sistemas de educación, la política y las legislaciones se llenen y sean influidas por agentes totalmente inmorales. Como cristianos nos hemos aislado de la sociedad y necesitamos volver a ser esa sal y luz, no solo en áreas en cuestiones religiosas, pero también en la política. ¿Por qué? Adivinen qué. La moralidad se va a seguir legislando. Y la única pregunta es, ¿la moralidad de quién o de quiénes? Tenemos que ser conscientes de esto. Muchísimas gracias, Chris. ¿Podemos pasar aquí a unos saludos y a unas preguntas? Claro que sí. Yo pienso que va a haber muchas preguntas. Lo que hemos hablado obviamente es algo controversial y déjenme decirles algo. Hay mucho más que decir. Mucho más. Pero eso es en el siguiente podcast. Sí, pero esto es simplemente una introducción a por qué es importante que los cristianos nos interese la cuestión de política. Academia de Canto Singer Factory. Saludos desde Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Un abrazo, Argentina.
Dan Rams, saludos grandes expositores, Dios les bendiga. Saludos amados hermanos desde Hermosillo, Sonora. Un abrazo hasta Sonora. Isabel Acosta, bendiciones hermanos. Gracias, Isabel. Pablo Fernando Espitia, Cris Dupont, saludo, un fuerte abrazo para ti y tu esposa. Los veo desde Colombia. Gracias, Fernando. Sí, Pablo Fernando. Pablo Fernando, gracias. Un abrazo hasta Colombia. Gustavo Sánchez, buenas noches, saludos y bendiciones desde Puebla, México. Gracias por la enseñanza. Gracias, un saludo hasta nuestro terruño y en Puebla. Neri Emanuel Rosales, saludos desde Petén, Guatemala, bendiciones. Un abrazo hasta Guatemala, Irving Terrazas Molina, Dios los bendiga, excelente tema. Gracias, Irving. Y también nos dice, gracias por este recurso, hermanos. Precisamente les comparto que me acaban de invitar a dar una conferencia a una unión de pastores de mi región sobre el cristiano y la política. Y este recurso me ayuda muchísimo a complementar lo que ya tenía preparado. Dios los bendiga. Buenísimo, Irving. Y si nos quieres compartir también de lo que has investigado, desde luego estamos muy, muy interesados. Vamos a seguir hablando de este tema también. Gracias, Irving. Un abrazo. Damián Venecio, buenas noches. Buenas, Cris Dupont. Dios los siga bendiciendo. Estoy poniéndome al día con los podcasts a través de Spotify. Les envié un mensaje por email al email de podcast desde, su mail, aguardando respuesta. Lo vamos a checar con mucho gusto. Con mucho gusto lo vamos a ver, gracias. Y por cierto, Moni, tenemos ese recurso. Si alguien quisiera contactarnos. Déjame de una vez ponerlo, Cris. Perfecto. Si nos quieren escribir es podcastvchicaf@gmail.com. Podcast Bechica de Veritas Fidei, podcastvf@gmail.com. Ahí está en pantalla. Correcto. Y a ver si me ayudas a ver. Roberto Quintanilla pone una cita, 1 Corintios 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. Y desde luego, aquí está hablando Pablo de que habló el Evangelio. Aquí la cuestión es, ¿a quién habló el Evangelio? Obviamente hablaba el Evangelio a todos, pero por dar un ejemplo, cuando Pablo va a Creta, habla con el cabecilla, el gobernador de Creta, que fue Sergio Paulo. De hecho, tenemos una placa que fue erguida en su honor a Sergio Paulo. Y Pablo va y le predica el Evangelio a Sergio Paulo, y Sergio Paulo se convierte. Y probablemente se convierte también su familia, y es de influencia obviamente en la isla en que gobernaba. Entonces Pablo utilizó también su influencia para, cuando estaba preso, le predica a la guardia pretoriana, y la guardia pretoriana no es nada menos que la guardia personal del emperador. Son los guardias personales del emperador, los guardias pretorianos. Así que Pablo utiliza su influencia para llegar hasta Roma, incluso hasta hablar con el emperador de Roma. Gaudencio, supongo que es Rodríguez, es RG Guess. Malpica, saludos y bendiciones desde Mexicali, Baja California, México. Saludos a la Baja. Carlos Gaudencio. Eduardo Chive, bendiciones hermanos por ser y luz para todos desde Quito, Ecuador. Un abrazo, Ecuador, Carlos. Gracias por las enseñanzas. Igual, Gaudencio, Malpica. Cristiano Razonable, bendiciones. Llego un poco tarde, pero más tarde veo el diferido. Dios los bendiga desde Tijuana. Un abrazo. Emanuel Mendoza, les mando un abrazo muy fuerte desde Mexicali, a mi profe Cris y a su esposa y familia. Gracias, Emanuel, un gusto y bendiciones para ti también. Katy Jefferson dice, Cris, ¿qué opinas del partido político Morena, por el cual México está siendo gobernado? Ok. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque
No se trata de qué piensas de este gobernante o de este presidente, o qué piensas de Trump, o qué piensas de Biden, o qué piensas... Aquí es algo más bien sencillo y más bien simple. Ya pusimos ahí varias listas de qué es lo más importante. El derecho a la vida, la dignidad humana, la familia, el matrimonio y cuestiones morales, libertad religiosa. Y esas cosas son las más importantes. Es decir, hay una escala de prioridades. Y lo que uno tiene que hacer a la hora de votar no es decir, híjole, es que Trump me cae bien mal o Biden se me hace muy sonso. No, no es eso. Lo que uno tiene que saber es que a la hora de votar no estás votando por una persona. Estás votando por una plataforma de ideas. Y lo que uno tiene que hacer es muy sencillo. Tiene uno que ver este partido de Morena o cualquier otro partido político en cualquier país del mundo. ¿Cuál es su récord de votación en estas cuestiones morales? ¿Qué piensan acerca de la familia? ¿Qué piensan acerca de ideología de género? ¿Qué piensan acerca del matrimonio? ¿Qué piensan acerca de lo que es un hombre, lo que es una mujer? El aborto. ¿Qué piensan acerca del aborto? Todas estas cuestiones que para nosotros deberían ser prioritarias, las debemos poner en una escala y podemos tabularlas. A ver, estas son las cosas importantes y aquí están los partidos políticos. ¿Qué piensan estos? ¿Qué piensan estos? ¿Qué piensan estos? Y esa es la forma en que uno debería de escoger a sus gobernantes. Así que trátese de Morena, de nuevo, cualquier otro partido político, demócrata, republicano, independiente, etcétera. ¿Cuál es la plataforma de ideas que tal o cual partido está promoviendo? Y obviamente es la manera en que tenemos que votar. A veces no es muy, muy claro, pero de nuevo, si tenemos nuestra lista de prioridades y nuestra jerarquía de qué es lo más importante para Dios, libertad, cuestiones de aborto, cuestiones de derecho a la vida, cuestiones de familia, etcétera, y vemos cuál es el récord de votos de estos partidos o de tales gobernantes, ya sabemos, y si tenemos alternativas, que gracias a Dios en muchos de nuestros países aún tenemos países donde hay algo de democracia, es la forma de votar. Y no estoy evadiendo la pregunta, simplemente estoy explicando cómo es que nosotros votamos. Gracias, Cris. Jaime Guamán, saludos cordiales. Chimborazo, Ecuador. Un abrazo hasta Ecuador. Soribel Reyes Yacer, bendiciones hermanos desde Cuba. Es una bendición escucharles. Gracias, es una bendición a nuestros hermanos cubanos. Cris, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece antes de irnos? Si quieres cerrar con algo, una conclusión o nada más con una oración. No, les digo, vamos a seguir hablando de estos temas. Algunos tal vez me van a preguntar, bueno, ¿hay algún buen libro de este tema? Vamos a recomendar algunas cosas. Vamos a escribir algún tema. Tengo por ahí un ensayo acerca del tema que no he publicado simplemente porque no lo he traducido al español. Es un ensayo que hice para la maestría y está en inglés. Pero hay muchísimo material y uno simplemente leyendo la escritura, viendo el ejemplo de Jesús, de Pablo y teniendo esa sensibilidad de ver cómo lidiaron ellos con cuestiones de gobierno y de política, ahí podemos deducir muchas cosas. Y simplemente viendo un poco, Moni, ¿qué es lo que a Dios le importa? A Dios le importan los niños, a Dios le importa el matrimonio, a Dios le importa la justicia, a Dios le importa el bienestar de la gente, cuestiones de salud. Y todas esas cosas que en cuestión de política a Dios le importan, deben ser prioridad para nosotros. Sí, es Cristo. Cerramos con una oración. Adelante. Padre bendito, y
gran Dios, gracias por que nos has dejado pautas en tu escritura para saber cómo debemos conducirnos en cuestiones de política, de gobierno, de sociedad y de cultura. Y gracias por el ejemplo que nos has dado en nuestro Señor Jesucristo, en el gran apóstol Pablo y otros en el Antiguo Testamento también que no hemos podido mencionar aún. Pero Señor, gracias por la oportunidad y la invitación que nos das para ser sal y luz en nuestras culturas, en nuestros países, Señor. Y gracias por cada persona que va a estar escuchando, que ha escuchado este mensaje, que tú nos avives y nos avives como iglesia para seguir siendo de influencia y de una influencia aún mayor en cuestiones de política y sobre todo de cuestiones de moral. ¿Para qué? Para que podamos seguir hablando con libertad acerca de lo más importante, que es que tú has venido, que te hiciste hombre y has venido a salvarnos y que nos das la oportunidad de resurrección y de vida eterna. Te damos gracias por eso, Señor bendito. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Gracias. Una bendición. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Habrá más el próximo martes si Dios nos da tiempo y vida. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Dios los bendiga y hasta pronto.